En el Pacífico Antártico, 4 aletas dorsales negras cortan la superficie en formación perfecta. No es una coincidencia geométrica, no es un comportamiento aleatorio de animales siguiendo presas en la misma dirección. Es una táctica deliberada, aprendida, transmitida culturalmente de madres a crías durante generaciones. Bajo ellas, 4 cuerpos de 6 toneladas cada uno se alinean a la misma velocidad, a la misma distancia entre sí, apuntando hacia un témpano de hielo donde descansa una foca. Lo que ocurre en los siguientes segundos no tiene nada de instintivo. Los 4 animales giran al mismo tiempo, con sincronía de milisegundo. Sus cuerpos desplazan el agua hacia arriba y hacia adelante en una ola que golpea el témpano desde un ángulo calculado. El hielo se inclina, la foca resbala, y antes de que el animal pueda procesar qué ha ocurrido, el agua ya la espera. La caza ha terminado. Los científicos llaman a esta maniobra wave wash, lavado de ola. No está programada en el ADN de la orca, fue enseñada. De madre a cría, de generación en generación, a lo largo de décadas de transmisión cultural. Cada orca del grupo conoce su posición exacta, el momento exacto del giro, el ángulo exacto del desplazamiento de agua necesario para que la ola tenga la altura y la dirección correctas. Es, sin ambigüedades, una estrategia militar coordinada ejecutada por animales que no tienen cerebro humano. Y esto ocurre en el océano más grande del planeta. El Pacífico cubre 63.800.000 millas cuadradas. Más de un tercio de la superficie total de la Tierra es un solo cuerpo de agua. Su punto más profundo, la fosa de las Marianas, desciende a 11 kilómetros bajo la superficie. Bajo sus aguas viven formas de inteligencia que la ciencia ha tardado décadas en empezar a comprender. La pregunta que este documental responde es simple. En el océano más grande del mundo, ¿qué forma de inteligencia determina quién sobrevive? Al final de este vídeo vas a entender que la inteligencia en el océano no tiene una sola forma, tiene 10. Y ninguna de ellas se parece a lo que los humanos hemos llamado inteligencia durante la mayor parte de la historia. Vas a ver cómo una medusa sin cerebro, sin corazón y sin sangre ha derrotado a la muerte de una manera que los biólogos moleculares todavía intentan replicar en laboratorio. Vas a entender por qué un pulpo con 500 millones de neuronas distribuidas entre 8 brazos es técnicamente más inteligente que muchos mamíferos. Y vas a entender por qué una sardina sola es uno de los animales más vulnerables del océano, pero 1.000 millones juntas forman un superorganismo que ningún depredador puede destruir completamente. La pregunta al final no es cuál de estas inteligencias es la más poderosa. La pregunta es por qué estamos perdiendo a los animales que las poseen. El Pacífico no es solo el océano más grande, es el más antiguo, el más profundo y el más variable del planeta. El 90% de los terremotos del mundo ocurren en el Anillo de Fuego, el cinturón de actividad sísmica y volcánica que rodea el Pacífico. Sus aguas albergan el 171 millones de millas cúbicas de volumen oceánico, casi la mitad del total del planeta. Tiene 25.000 islas dispersas por su extensión, desde las Galápagos en el este hasta las Marianas en el oeste, y en su interior un sistema ecológico de una complejidad que desafía cualquier inventario completo. El Triángulo del Coral, en el Pacífico Occidental, es la zona de mayor biodiversidad marina del planeta. Abarca las aguas de Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Timor Oriental y Malasia. En un área equivalente a la mitad de Estados Unidos, el Triángulo del Coral alberga más de 570 especies de arrecife coralino, más de 2.700 especies de peces de arrecife y 6 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo. Es el equivalente submarino del Amazonas, y como el Amazonas, está bajo presión. Los animales de este documental viven en distintos puntos de ese océano enorme. Algunos en las aguas polares donde las orcas perfeccionaron su wave wash, otros en las profundidades abisales donde las medusas llevan 500 millones de años resolviendo el problema de la mortalidad, otros en los arrecifes del Triángulo del Coral donde el caballito de mar se aferra a los corales con una cola prensil mientras su macho gestiona el embarazo. Lo que los une es el mismo océano y el mismo principio. Aquí no sobrevive el más grande ni el más rápido. Sobrevive el que mejor resolvió el problema de existir. La orca, Orcinus orca, no es un tiburón, es un delfín.
el miembro más grande de la familia Delphinidae, con hasta 9 metros de longitud y 6 toneladas de masa muscular, pero clasificado taxonómicamente en el mismo orden que el delfín mular y la marsopa. Esta clasificación importa porque define lo que hace a la orca fundamentalmente diferente de cualquier tiburón. No es un pez, es un mamífero. Y como mamífero, tiene exactamente el tipo de arquitectura neurológica que permite el aprendizaje complejo, la transmisión cultural y la vida social sofisticada. En el Pacífico Norte, los investigadores han identificado 3 ecotipos de orca con estrategias de caza completamente distintas. Las residentes se especializan en salmón y tienen dialectos vocales que ningún otro grupo puede replicar exactamente. Las transeúntes cazan mamíferos marinos usando el wave wash y otras tácticas de grupo. Las costeras se especializan en tiburones y rayas y han desarrollado la técnica de inmovilidad tónica que ya conocemos: voltear al tiburón boca arriba para paralizarlo antes de extraer el hígado. El mismo animal, 3 culturas distintas que no se mezclan aunque compartan territorio. Cuando las orcas cazan en grupo usando la técnica del carrusel, el proceso tiene una coreografía que los militares estudiarían con interés. Rodean un banco de arenques, comprimiéndolo gradualmente hacia la superficie con movimientos coordinados que ningún individuo ejecuta solo. Algunas expulsan burbujas de aire que forman una barrera visual que los peces no cruzan. Cuando el banco está suficientemente comprimido y próximo a la superficie, las orcas golpean con la cola. Cada coletazo aturde a docenas de peces simultáneamente. Luego se alimentan por turnos. Ninguna rompe la formación antes de que sea su momento. Los investigadores que han documentado esta técnica describen el aspecto más perturbador no como la eficiencia del ataque, sino como el orden en que se produce. Las orcas jóvenes observan desde fuera del círculo durante meses antes de participar. Las madres liberan presas heridas para que sus crías practiquen el remate. Es lo que la ciencia llama transmisión cultural, y fuera de los humanos y los grandes simios es extraordinariamente raro. El gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, resuelve el mismo problema de la supervivencia de una manera radicalmente diferente. No tiene cultura, no tiene pod, no tiene dialecto, no enseña a sus crías porque no permanece cerca de ellas tras el nacimiento. Tiene 400 millones de años de selección natural comprimidos en un diseño que no necesita actualizaciones, porque ya es perfecto para lo que hace. Cada tiburón blanco que nace lleva en su ADN todas las instrucciones necesarias para encontrar presas, atacar con precisión y sobrevivir en el océano. No necesita aprenderlo de nadie porque la información ya está ahí desde antes de nacer. Su ataque desde abajo, el bridge que los investigadores de la isla Seal en Sudáfrica han filmado cientos de veces, es la expresión física de esa perfección. El tiburón detecta a su presa desde la oscuridad del fondo usando las ampollas de Lorenzini, los órganos electrosensoriales del hocico que captan los campos electromagnéticos del latido cardíaco de cualquier ser vivo. Calcula el ángulo de ataque y lanza su cuerpo hacia arriba a más de 50 km/h en un sprint que puede sacarlo completamente del agua. Todo el proceso, desde la detección hasta el impacto, dura menos de un segundo. No hay comunicación con otros individuos, no hay coordinación, no hay aprendizaje social de por medio. Solo el instinto más refinado que la evolución ha producido en 400 millones de años de optimización continua. La orca y el tiburón blanco son la misma pregunta respondida de 2 maneras completamente distintas. ¿Es mejor la inteligencia distribuida entre un grupo que aprende y se comunica o la perfección individual codificada en el ADN durante millones de generaciones? El resultado del encuentro entre ambas, como ya documentó la ciencia en las Farallón y en las costas de Nueva Zelanda, es que la orca gana, no por fuerza bruta, porque puede coordinar una respuesta que el tiburón, operando solo y por instinto, no puede anticipar ni contrarrestar. Pero el tiburón blanco tiene algo que la orca no tiene: invulnerabilidad ante la imitación. El linaje de la orca puede extinguirse si las condiciones cambian lo suficientemente rápido para que la transmisión cultural no pueda adaptarse. El linaje del tiburón blanco lleva 400 millones de años sobreviviendo a exactamente eso. Cambios radicales en las condiciones oceánicas que extinguieron a la mayoría de sus contemporáneos. Su estrategia no se actualiza, pero tampoco se rompe. La pregunta entre los dos no tiene una respuesta definitiva.
En un océano estable, la inteligencia cultural de la orca tiene ventaja. En un océano que cambia radicalmente, la robustez instintiva del tiburón blanco puede ser más fiable. El Pacífico del siglo XXI está cambiando a una velocidad que ninguna de las dos estrategias fue diseñada para manejar. En el Pacífico tropical, donde el agua es más cálida y la visibilidad puede llegar a los 30 metros en días despejados, otro tiburón ha resuelto el problema de la detección de una forma que ningún ingeniero humano ha replicado todavía con la misma eficiencia. El tiburón martillo, Sphyrna, debe su nombre a la forma de su cabeza. Pero esa forma no es un capricho evolutivo, es un radar biológico. La superficie plana y extendida de la cefalofolio, el término técnico para la cabeza en forma de martillo, está cubierta de miles de ampollas de Lorenzini, los mismos órganos electrosensoriales del gran tiburón blanco, pero distribuidos en una superficie incomparablemente mayor. El resultado es un campo de detección electromagnética de 360 grados que puede localizar una raya enterrada bajo la arena a distancias que en el tiburón blanco serían imposibles. Además, los ojos del tiburón martillo están ubicados en los extremos laterales de la cefalofolio, lo que les otorga una visión estereoscópica superior a la de la mayoría de los depredadores marinos para estimar distancias con precisión. En términos de arquitectura sensorial, el tiburón martillo ve el mundo electromagnético con una claridad que ningún otro animal del océano iguala. Durante el día, los tiburones martillo se agregan en grupos de cientos de individuos en formaciones que los buceadores que los han visto describen como imposibles de olvidar. Bancos de tiburones rotando en la columna de agua, sus cefalofolios girando lentamente en todas las direcciones como antenas sincronizadas. La razón de esta agregación diurna todavía se investiga, pero la hipótesis más respaldada es social y reproductiva. Las hembras dominantes ocupan el centro del banco donde las corrientes son más frescas, y los machos compiten por el acceso a ellas. De noche se dispersan y cazan solos, principalmente rayas. El gran tiburón martillo, Sphyrna mocarran, está en la lista roja de la UICN como en peligro crítico. Sus aletas, extremadamente valoradas en la industria de la sopa de aleta de tiburón, han provocado una reducción de sus poblaciones estimada en más del 80% en las últimas 3 generaciones. Al otro extremo del espectro de los tiburones, el tiburón ballena, Rhincodon typus, el pez más grande del planeta, resuelve el problema de la supervivencia mediante la renuncia total a la depredación activa. Con hasta 12 metros de longitud, aunque los registros confirman ejemplares de hasta 18 metros y medio, el tiburón ballena abre una boca de 1,5 metros de anchura para filtrar plancton, pequeños peces y huevos de peces. No tiene colmillos funcionales, no persigue presas, no coordina ataques. Simplemente nada con la boca abierta a través de las zonas de mayor concentración de plancton, filtrando hasta 6.000 litros de agua por hora. Cada tiburón ballena tiene un patrón único de manchas blancas sobre fondo oscuro que los investigadores usan como código de identificación individual, igual que los humanos usamos las huellas dactilares. La base de datos de reconocimiento de patrones de tiburones ballena, mantenida por la organización Wild Book for Whale Sharks, contiene fotografías de más de 12.000 individuos identificados en aguas de todo el mundo. Su población ha disminuido más del 50% en los últimos 75 años. Su estado, según la UICN, en peligro. La lección que el tiburón ballena representa no es de eficiencia de caza, es de otra cosa. Renunció a todas las armas biológicas que la evolución ofrece a los depredadores, abandonó la violencia como estrategia de supervivencia y ha sobrevivido durante millones de años siendo el animal más grande y más inofensivo del océano. La selección natural no requiere matar, solo requiere persistir. 500 millones de neuronas. Ese es el número de células nerviosas en el cuerpo de un pulpo adulto, más que algunos mamíferos, más, en términos absolutos, que muchos vertebrados que consideramos inteligentes. Pero la característica que hace al pulpo extraordinario no es el número, es la distribución. 2/3 de esas 500 millones de neuronas no están en el cerebro central, están en los brazos. Cada uno de los 8 brazos del pulpo contiene su propio ganglio nervioso, capaz de procesar información, tomar decisiones locales y ejecutar respuestas complejas sin esperar instrucciones del cerebro central.
Un brazo del pulpo puede resolver un problema mecánico, como abrir un frasco, mientras el resto del animal está durmiendo. Esto tiene un nombre en neurociencia: inteligencia distribuida. La capacidad de procesamiento no está centralizada en un órgano, sino repartida por todo el sistema. Es la arquitectura inversa a la del tiburón blanco, que concentra toda su información sensorial en el hocico y ejecuta desde un centro de control único. El resultado práctico de esta distribución es una flexibilidad conductual que no tiene paralelo entre los invertebrados. Los pulpos resuelven laberintos, recuerdan las soluciones, reconocen caras humanas individuales y muestran preferencias entre distintas personas. En experimentos controlados, un pulpo encerrado en un frasco hermético lo abre desde dentro. Un pulpo al que se le da acceso visual pero no táctil a un problema puede planificar la solución antes de ejecutarla. Un pulpo adulto tiene una esperanza de vida de 1 a 2 años. En ese tiempo breve demuestra una inteligencia que especies con décadas de vida no alcanzan. Su capacidad de camuflaje añade otra capa de complejidad. Millones de cromatóforos, células de pigmento, cubren su piel y pueden cambiar de color, patrón y textura en menos de un cuarto de segundo. El pulpo imitador, Taumoctopus mimicus, lleva esto al extremo. Puede imitar la forma, el movimiento y el comportamiento de más de 15 especies distintas, desde rayas hasta peces piedra, eligiendo qué animal imitar según el tipo de depredador que lo amenaza. No es una respuesta refleja aleatoria, elige la imitación más adecuada para la amenaza específica. Es, en todos los sentidos técnicos, toma de decisiones contextual. La madre pulpo pone sus huevos en una madriguera oscura y los guarda durante semanas. Una especie, Graneledone boreopacifica, fue documentada guardando su puesta durante 4 años y medio, el periodo de incubación más largo jamás registrado para cualquier animal. Durante todo ese tiempo, la madre no come. Ventila los huevos constantemente con sus brazos. Repele a cualquier intruso. Y cuando los huevos eclosionan, la madre muere al lado de la siguiente generación que nunca verá crecer. No hay transmisión cultural en el pulpo. Cada individuo empieza de cero. Lo que tiene al nacer es lo que la evolución escribió en su sistema nervioso distribuido. Y tiene que construir el resto de su comprensión del mundo en 1 año o 2 de experiencia directa. Esa ausencia de transmisión cultural hace todavía más perturbador lo que el pulpo consigue en ese tiempo brevísimo, porque sin aprenderlo de nadie, un pulpo adulto puede resolver un laberinto nunca visto, recordar la solución semanas después, reconocer a una persona humana específica entre varias personas distintas y planificar la solución a un problema antes de ejecutarla. Todo eso lo construye solo, desde cero, en 2 años. En Indonesia, investigadores de la Universidad de California filmaron en 2009 un pulpo de cola larga recogiendo 2 mitades de una cáscara de coco vacía, cargándolas consigo mientras se desplazaba por el fondo marino y ensamblándolas en una cápsula de refugio cuando necesitaba esconderse. El animal no solo utilizó una herramienta, la transportó consigo, anticipando que la necesitaría más tarde en un lugar diferente. Eso es planificación para el futuro. Eso requiere una representación mental del tiempo que va más allá del instante presente. Su sangre es azul, no por metáfora. Su transportador de oxígeno no es la hemoglobina basada en hierro que produce sangre roja en los vertebrados. Es la hemocianina basada en cobre, que en solución produce un pigmento azul. Esta diferencia química no es trivial. La hemocianina es menos eficiente transportando oxígeno que la hemoglobina a temperaturas moderadas, pero más eficiente en aguas frías. El pulpo evolucionó su química sanguínea para las condiciones específicas del océano donde vive. Tiene 3 corazones, 2 branquiales que bombean sangre a través de las branquias y uno sistémico que la distribuye al resto del cuerpo. Cuando nada usando propulsión a chorro, el corazón sistémico se detiene temporalmente, lo que explica por qué los pulpos prefieren arrastrarse en lugar de nadar en distancias largas. Nadar los agota cardiovascularmente. Cuando está amenazado, expulsa una nube de tinta que no solo oscurece la visión del depredador, sino que contiene tirosina, un compuesto que interfiere temporalmente con el sentido del olfato. La cortina no es solo visual, es química. La pregunta que el pulpo plantea a los neurocientíficos no es si es inteligente, es qué dice sobre la inteligencia el hecho de que pueda surgir en un animal tan radicalmente diferente de nosotros. El pulpo,
y los humanos compartimos un antepasado común que vivió hace más de 600 millones de años y que no era más que un gusano primitivo. La inteligencia que el pulpo desarrolló y la que desarrollamos nosotros evolucionaron completamente de forma independiente durante toda esa historia separada. Y sin embargo, las dos pueden abrir un frasco desde dentro. Hay un animal en el Pacífico, sin cerebro, sin corazón, sin sangre. El 95% de su cuerpo es agua. No tiene ojos ni sistema nervioso centralizado. Sus células no se comunican entre sí de la misma manera que las células de cualquier otro animal. Y ha resuelto el problema que ningún otro organismo complejo ha conseguido resolver en la historia de la vida en la Tierra. Ha derrotado a la muerte. Turritopsis dorni, la medusa inmortal, mide aproximadamente 4 milímetros de diámetro. Es translúcida, invisible a simple vista en la columna de agua. Lleva más de 500 millones de años en los océanos del planeta, más que los tiburones, más que los peces, más que los insectos. Sobrevivió a todas las extinciones masivas conocidas sin cambiar nada fundamental en su diseño. Pero lo que la hace biológicamente extraordinaria no es su antigüedad, es lo que hace cuando envejece. Cuando una medusa adulta de esta especie es herida, sometida a estrés extremo o simplemente llega al final de su ciclo vital normal, no muere. Activa un proceso que los biólogos llaman transdeterminación. Las células adultas diferenciadas, que normalmente tienen una función específica, irreversible, revierten a un estado de célula madre. El organismo adulto se desintegra en su forma madura y regresa a un estado larvario, el pólipo, desde el cual vuelve a crecer hasta convertirse en una medusa adulta completa. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre en cualquier otro organismo multicelular conocido. En todos los demás animales, la diferenciación celular es un proceso de un solo sentido. Una célula muscular no puede convertirse en una célula nerviosa. Un adulto no puede rejuvenecer a la fase larval. La senescencia es una función de un solo sentido en toda la biología conocida, con esta única excepción. El proceso puede repetirse indefinidamente. En condiciones de laboratorio se han documentado ciclos continuos durante años sin que el organismo muera por causas internas. Técnicamente, Turritopsis doharni es mortal solo por accidenteso por ser comida. Su reloj biológico no solo se detiene, se rebobina. Los investigadores de biología molecular llevan décadas intentando comprender el mecanismo exacto de este proceso, porque sus implicaciones para la medicina humana son evidentes. Si pudiéramos entender cómo esta medusa revierte la diferenciación celular, el acceso a esa comprensión podría transformar el tratamiento de enfermedades degenerativas que implican el envejecimiento celular irreversible. Pero hay un problema, la medusa inmortal no tiene cerebro. No tiene sistema nervioso centralizado, no toma ninguna decisión consciente. La transdeterminación ocurre automáticamente, activada por señales de estrés bioquímico. No hay voluntad de sobrevivir. Solo hay química que lleva medio billón de años, funcionando exactamente así. Lo que la medusa inmortal le demuestra al cerebro más complejo del océano, la orca con su inteligencia cultural y sus dialectos, es que la solución más poderosa al problema de la existencia no siempre requiere el proceso más complejo. A veces, la solución más poderosa es la más simple, y tarda 500 millones de años en descubrirse. En los arrecifes de coral del Pacífico Occidental, donde la visibilidad es máxima y los colores más saturados del océano se concentran en menos de 1 metro cuadrado. Dos estrategias opuestas de supervivencia coexisten a pocos metros de distancia. El krait marino bandeado, la Ticauda colubrina, tiene uno de los venenos más potentes del mundo. Su neurotoxina es varias veces más letal que la de la mayoría de las cobras terrestres. Una dosis suficiente para matar a un ser humano adulto en pocas horas. Rara vez muerde. Los buceadores que han compartido agua con el krait marino en los arrecifes del Pacífico Índico y del Pacífico Occidental lo describen como sorprendentemente tranquilo. Se mueve entre los corales sin mostrar agresividad ante la presencia humana, incluso a distancias de centímetros. Los ataques documentados son casi todos defensivos y producidos por manipulación directa del animal. La paradoja del krait marino es la siguiente.
Poseer el arma más devastadora no significa usarla constantemente. La posesión del arma es suficiente. Los depredadores del arrecife, que han evolucionado durante suficiente tiempo compartiendo territorio con el krait, han aprendido a reconocerlo y evitarlo. Su patrón de bandas negras y blancas es una señal honesta. Soy extremadamente peligroso, no me toques. La señal funciona sola, no necesita demostración. El pez león, Pterois, representa el extremo opuesto de esa lógica. Con 18 espinas venenosas distribuidas entre sus 13 aletas dorsales, 2 pélvicas y 3 anales, el pez león no ejerce la misma contención que el krait. Sus aletas desplegadas forman un abanico que cierra el espacio de escape de los peces pequeños, que son engullidos enteros. Una hembra puede poner entre 12.000 y 15.000 huevos cada 4 días. En las aguas del Caribe, donde fue introducido inadvertidamente en 1985, el pez león no tiene depredadores naturales que hayan evolucionado para reconocerlo como amenaza. El resultado ha sido una expansión sin control que ha reducido dramáticamente las poblaciones de más de 50 especies de peces nativos. Es el ejemplo más documentado de cómo una inteligencia química perfectamente eficaz en su ecosistema original se convierte en un agente destructivo cuando se traslada a un ecosistema sin la historia evolutiva para contrarrestarla. En las aguas del sur de Australia, donde el Índico y el Pacífico se encuentran, el dragón de mar foliado, Phycodurus eques, ha resuelto el problema de la supervivencia de una manera que no tiene ningún paralelo en el océano. Sus apéndices foliáceos, los salientes que recubren su cuerpo, no son aletas, no sirven para nadar, sirven para no existir. Dócilmente flotando en la columna de agua entre los bosques de kelp de la costa australiana, el dragón de mar foliado no solo se mezcla con las algas, replica su textura, su color y su movimiento con una fidelidad que hace que incluso los biólogos que saben exactamente dónde buscar lo pierdan de vista a pocos metros. No tiene dientes. No tiene estómago. Aspira misidáceos, pequeños crustáceos, a través de su hocico tubular en un movimiento de succión que produce el sonido más agudo audible del océano de vertebrados. Para moverse, usa 2 aletas pectorales prácticamente transparentes que vibran a una velocidad que el ojo humano no puede seguir. Su desplazamiento en la corriente imita exactamente el de una hoja de alga muerta. El macho lleva los huevos, hasta 250 de ellos en una zona esponjosa, vascularizada bajo la cola, durante 8 semanas, hasta que los jóvenes eclosionan como versiones miniaturizadas perfectamente formadas del adulto. Su estado de conservación, en peligro. La degradación de los bosques de kelp por el calentamiento de las aguas australianas reduce su hábitat directamente. Una sardina sola pesa menos de 100 gramos. No tiene veneno, ni coraza, ni velocidad de escape excepcional, ni camuflaje efectivo en aguas abiertas. Es, por diseño, el alimento del océano, pero 1.000 millones de sardinas juntas son algo que ningún depredador puede destruir completamente. Las sardinas se mueven en bancos que pueden extenderse durante kilómetros y contener miles de millones de individuos. No hay líder, no hay cerebro central que emita órdenes. Cada sardina solo responde a sus 3 vecinas más cercanas, ajustando su velocidad y dirección para mantenerse a la misma distancia de ellas. Una regla simple, multiplicada por 1.000 millones de individuos, produce una coordinación de una complejidad que parece imposible desde fuera. Cuando un depredador ataca, la señal se propaga a través del banco en milisegundos. Las sardinas más cercanas al punto de ataque se dispersan explosivamente. Las adyacentes siguen. El frente de perturbación se expande radialmente a través del banco a una velocidad superior a la que cualquier depredador puede seguir. El resultado es la bola de cebo, una esfera densa y giratoria donde cada sardina se mueve constantemente hacia el interior, de forma que cualquier individuo que esté en el exterior en un momento dado ha cambiado de posición antes de que el depredador pueda cerrar la mandíbula sobre él. Ningún tiburón, ningún delfín, ninguna orca puede capturar a una sardina específica de una bola de cebo completamente formada. Pueden comerse a las que quedan en el borde, a las que se separan, a las que el impacto de la ola del wave wash ha aturdido, pero el centro de la esfera es matemáticamente inviolable para cualquier depredador que no sea más pequeño que la sardina misma. La run de sardinas de Sudáfrica es el evento biológico marino más grande del planeta después de la reproducción masiva del coral.
Cada año, entre mayo y julio, miles de millones de sardinas migran a lo largo de la costa este de Sudáfrica en una columna de agua que puede tener 7 kilómetros de longitud, 1,5 kilómetros de anchura y 30 metros de profundidad. La llaman el Gran Run del Sardine. La columna es visible desde el espacio. Los satélites de observación oceánica la detectan como una mancha de temperatura diferente en la superficie del agua. Y cada depredador marino del Atlántico Sur lo sabe. No porque reciban un aviso, porque la carrera ocurre cada año en el mismo periodo, en la misma ruta, y los depredadores que han evolucionado en ese ecosistema tienen ese patrón integrado en sus ciclos de comportamiento. Los delfines comunes migran desde el sur semanas antes del inicio para estar en posición cuando comience. Los tiburones se concentran en las zonas costeras poco profundas. Los alcatraces del Cabo se lanzan en picado desde 30 metros, perforando la superficie a más de 80 kilómetros por hora, y las orcas coordinan su wave wash desde abajo. Delfines, tiburones, atunes, aves marinas. La Sardine Run atrae una convergencia de depredadores sin equivalente en el océano. En ese contexto, la bola de cebo no es una táctica de éxito garantizado, es una táctica que retrasa el final el tiempo suficiente para que algunas sardinas sobrevivan, y algunas es suficiente. El delfín mular, Tursiops truncatus, es el animal del Pacífico que más desafía nuestras definiciones sobre la diferencia entre inteligencia animal e inteligencia humana. Cada delfín desarrolla en los primeros meses de vida un silbido de firma, una vocalización única que funciona como nombre propio. Cuando un delfín llama a otro por su silbido de firma, el llamado responde. Cuando una madre se separa de su cría en un banco agitado, emite su propio silbido de firma continuamente para que la cría la localice. En el reino animal completo, fuera de los humanos, no se conoce ninguna otra especie con un sistema equivalente de denominación individual. El test del espejo, el experimento que mide la autoconsciencia al verificar si un animal reconoce su propio reflejo como una imagen de sí mismo en lugar de tratarlo como otro individuo, solo lo pasan de forma consistente 4 grupos de animales: humanos, grandes simios, córvidos, elefantes y delfines. Los delfines saben quiénes son. La ecolocalización añade otra dimensión a su percepción del mundo. Emitiendo clics ultrasónicos y analizando los ecos, un delfín mular puede determinar la localización, el tamaño, la velocidad y la estructura interna de un objeto en oscuridad total. En experimentos controlados, delfines han distinguido entre 2 bolas metálicas que diferían en apenas 2 milímetros de diámetro, con los ojos vendados a varios metros de distancia. Es como si pudieran ver a través de los objetos. En la bahía de los tiburones de Australia Occidental, un grupo de hembras ha desarrollado el hábito de llevar esponjas marinas sobre el hocico mientras buscan alimento en el fondo arenoso, protegiéndolo de los arañazos de coral y roca. Esta conducta, que no tiene ningún precedente documentado en otros grupos de la misma especie en ninguna parte del mundo, ha sido transmitida de madres a hijas durante generaciones. Las hembras que usan la esponja tienen acceso a zonas de fondo donde hay peces que los delfines sin esponja no pueden explorar. La herramienta les da ventaja de acceso alimentario. Y esa ventaja se transmite culturalmente. Es uso de herramientas, es transmisión cultural. 2 de las capacidades que hasta hace 30 años se consideraban exclusivamente humanas. Los delfines también juegan, no como práctica de habilidades de caza, aunque eso también ocurre. Juegan aparentemente por el placer de jugar. Surfean las olas de proa de los barcos durante kilómetros sin ningún beneficio alimentario aparente. Lanzan algas al aire y las recogen. Persiguen a otros individuos en juegos de persecución que no tienen ningún objetivo más allá del juego mismo. El juego prolongado en la vida adulta, fuera de los contextos de cortejo o entrenamiento de habilidades, es raro en el reino animal. En los humanos lo llamamos ocio. En los delfines todavía buscamos el nombre correcto. La tortuga marina lleva más de 100 millones de años en los océanos del planeta. Nadó junto a los dinosaurios en los mares del Cretácico. Sobrevivió al impacto del asteroide del Chicxulub que extinguió a los no avianos hace 66 millones de años.
Sobrevivió a las 5 extinciones masivas conocidas de la historia geológica, incluyendo la del Pérmico-Triásico hace 252 millones de años, que eliminó al 96% de todas las especies marinas. En esas extinciones desaparecieron linajes enteros de vertebrados marinos que habían dominado los océanos durante decenas de millones de años. La tortuga marina las atravesó todas. Su diseño, una coraza ósea integrada con la columna vertebral y las costillas sobre 4 aletas en un cuerpo fusiforme, es tan eficaz para la vida oceánica que la evolución no ha encontrado razones para modificarlo sustancialmente en todo ese tiempo. La leatherback, la tortuga laúd, ha perdido la coraza ósea dura de sus antepasados y la ha reemplazado por una coraza de cartílago recubierta de piel que le permite comprimir el cuerpo en las inmersiones profundas sin que la presión dañe los tejidos. Una modificación elegante de un diseño antiguo para extender su rango de profundidad. Lo que distingue a la tortuga marina de todos los demás animales de este documental es la naturaleza de su inteligencia. No coordina estrategias de grupo como la orca. No tiene inteligencia distribuida como el pulpo. No revierte su ciclo vital como la medusa inmortal. No se camufla como el dragón de mar foliado. Su inteligencia es la memoria ancestral codificada en el ADN, el instinto de homing natal, la capacidad de regresar exactamente a la playa donde nació después de décadas y miles de kilómetros de océano abierto. Los investigadores han intentado comprender este mecanismo durante décadas. La hipótesis más respaldada actualmente implica el campo magnético de la Tierra. Cada zona de la costa tiene una firma magnética única, producida por la composición mineral local del sustrato. La tortuga, recién nacida, en sus primeras horas de vida en el mar, imprime esa firma en su sistema nervioso. Décadas después, cuando está lista para reproducirse, navega por el Pacífico siguiendo el campo magnético terrestre como una carta de navegación hasta encontrar la firma que aprendió al nacer. No hay brújula, no hay GPS, no hay mapa. Hay 100 millones de años de refinamiento de un sistema sensorial que detecta variaciones en el campo magnético terrestre que los instrumentos humanos apenas pueden medir. La hembra desova en la playa donde nació. Sus hatchlings emergen de noche, orientados por la luz de la luna y la luminosidad del horizonte marino. Corren hacia el agua a través de los 50 metros de playa más peligrosos de su vida. Aves marinas desde arriba, cangrejos fantasma lateralmente, peces desde el agua. Solo 1 de cada 1000 hatchlings sobrevive a la edad adulta. Los que sobreviven llevan grabada en su genoma la instrucción de volver al mismo lugar. 6 de las 7 especies de tortuga marina están amenazadas. La laúd, la más grande, con hasta 2 metros de longitud y 900 kilos de peso, está en peligro crítico. Las amenazas son concretas y conocidas. Contaminación plástica que las tortugas confunden con medusas y comen, captura accidental en artes de pesca, destrucción de playas de anidación por el desarrollo costero y desorientación de los hatchlings por la luz artificial que altera su calibración de la luminosidad del horizonte. Una especie que sobrevivió 100 millones de años está siendo extinguida en el transcurso de décadas por plásticos y luces de carretera. El Pacífico, que Ferdinand Magallanes llamó Pacífico en 1520 por las condiciones de calma que encontró en el momento de su travesía, no es el océano que la ciencia monitoriza hoy. La temperatura media de sus aguas ha subido 0,13 grados por década desde los años 50. El pH ha bajado un 0,1 unidades en el mismo periodo como resultado de la absorción de dióxido de carbono atmosférico, un proceso que los oceanógrafos llaman acidificación oceánica. El arrecife de coral más grande del mundo, la Gran Barrera de Coral en el Pacífico suroeste, ha sufrido 4 episodios masivos de blanqueamiento desde 2016. El blanqueamiento ocurre cuando las algas simbióticas que dan color y nutrición al coral son expulsadas por el estrés térmico. Sin ellas, el coral muere. La Gran Mancha de Basura del Pacífico, una zona de alta concentración de fragmentos plásticos entre Hawái y California, cubre un área estimada de 1.600.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble del tamaño de Texas. El plástico no se degrada en el océano. Se fragmenta en partículas cada vez más pequeñas hasta convertirse en microplástico que ingieren los animales filtradores, los peces de pequeño tamaño y a través de la cadena trófica eventualmente todos los demás.
Los análisis de muestras de tejido de tiburones ballena, tortugas marinas y delfines capturados en el Pacífico han confirmado la presencia de microplásticos en sus sistemas digestivos y tejidos blandos. El efecto fisiológico a largo plazo de esa acumulación todavía se investiga. El gran tiburón martillo ha perdido más del 80% de su población mundial en las últimas 3 generaciones, principalmente por la demanda de aletas para sopa. El tiburón ballena ha perdido más del 50% en 75 años. La tortuga laúd está en peligro crítico. Los animales que ha tardado la evolución entre 4 y 500 millones de años en producir están desapareciendo en el transcurso de décadas. Si quieres más historias como esta, sobre los animales que llevan los océanos del planeta en equilibrio y sobre lo que está ocurriendo con ese equilibrio, suscríbete. Hay un vídeo en pantalla ahora sobre otro ecosistema marino donde las mismas fuerzas están redefiniendo quién sobrevive. Hay una última pregunta que este documental no formula explícitamente, pero que flota sobre cada una de sus criaturas. Si la orca es inteligente, porque enseña a sus crías; si el delfín es inteligente, porque sabe quién es; si el pulpo es inteligente porque planifica el futuro; si la tortuga es inteligente porque recuerda su lugar de origen en el campo magnético de la Tierra, ¿qué dice eso de una especie que sabe todo lo anterior y aún así está destruyendo el océano que los contiene a todos? No hay respuesta sencilla. Pero la pregunta importa. El Pacífico ha producido 10 formas de inteligencia radicalmente distintas en el transcurso de 500 millones de años. La inteligencia cultural de la orca, que enseña a sus crías y habla dialectos distintos en grupos separados. La perfección instintiva del tiburón blanco. 400 millones de años de optimización sin necesidad de aprendizaje social. El radar biológico del tiburón martillo, que percibe el mundo a través de dimensiones electromagnéticas que los humanos no podemos experimentar directamente. La renunciación del tiburón ballena, que sobrevivió millones de años sin desarrollar ningún arma. La inteligencia distribuida del pulpo, con 2/3 de sus neuronas en los brazos. El veneno con contención del Craig marino, que posee el arma definitiva y casi nunca la usa. El camuflaje absoluto del dragón de mar foliado, que sobrevive siendo invisible. La colectividad sin liderazgo de las sardinas, donde una regla simple aplicada por miles de millones produce una coordinación imposible. La autoconsciencia del delfín, el único animal marino que sabe que se está mirando en un espejo. Y la memoria ancestral de la tortuga marina, 100 millones de años de instrucciones de navegación escritas en el ADN. Cada una de estas soluciones tardó entre decenas y cientos de millones de años en desarrollarse. Ninguna puede reemplazarse en el transcurso de generaciones humanas si desaparece. El gran tiburón blanco no puede extinguirse y ser sustituido por otro depredador apical en décadas. Tardó 400 millones de años en producirse. El sistema ecológico que controla no funciona sin él. Las poblaciones de pinnípedos que regula crecerían sin límite. La presión sobre los peces que esos pinnípedos consumen se multiplicaría. Los efectos en cascada se extenderían hacia abajo en la cadena trófica de maneras que los modelos actuales no pueden predecir completamente. La tortuga marina no puede ser reemplazada como dispersora de nutrientes entre los ecosistemas oceánicos profundos y las playas donde anida. La medusa inmortal no puede ser reemplazada como objeto de estudio para comprender los mecanismos de reversión de la senescencia celular. El pulpo no puede ser reemplazado como modelo neurológico de la inteligencia distribuida. En el planeta's Widest Ocean, como dice el documental, la respuesta a qué forma de inteligencia determina la supervivencia no es ninguna de las 10 criaturas de este vídeo. La respuesta es todas ellas juntas. El Pacífico no es una colección de animales extraordinarios, es un sistema donde cada forma de inteligencia sostiene a las demás. La orca necesita al salmón que las orcas residentes cazan y que las sardinas alimentan. La tortuga necesita el arrecife de coral donde descansa y que el erizo de mar mantiene libre de algas. El pulpo necesita los crustáceos que las sardinas fertilizaron indirectamente. La medusa inmortal lleva 500 millones de años siendo el eslabón más antiguo de esta cadena.
El Pacífico no es una colección de exhibiciones, es un sistema que tardó 500 millones de años en calibrarse. El tiburón blanco controla las poblaciones de pinnípedos que de otra forma colapsarían las poblaciones de peces. La tortuga marina transporta nutrientes entre los ecosistemas profundos y las playas donde anida. El pulpo controla las poblaciones de crustáceos. Las sardinas sostienen a todo lo que hay por encima de ellas en la cadena trófica. La medusa inmortal es el organismo vivo más antiguo del océano y el único que ha resuelto la senescencia celular. Cuando desaparece uno de estos componentes, el sistema no se adapta en años ni en décadas. Se desequilibra. Y los desequilibrios de los sistemas que tardaron medio billón de años en construirse producen consecuencias que los modelos actuales todavía no pueden predecir en su totalidad. Escucha el océano, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, para que cuando otro vídeo sobre estos animales llegue a la pantalla, lo encuentres esperándote.